la contabilidad es un registro de doble partida. Ya nos olvidamos del registro de una sola partida. ¿Qué quiere decir esto? En una sola columna. Antes registrábamos en una sola columna. Les daba el ejemplo en clases de, podría llamarse un evento parrillada, para lo cual eh, podría tener el detalle de todos los gastos, que son carbón, carne, bebidas. Registraba yo realizaba ese registro, ¿no? Podía tener acá en carbón 100 bolivianos, en carne 500, en bebidas 200. Entonces tenemos un total de 800 bolivianos, pero es un registro de una sola columna, de una sola partida. La contabilidad se la realiza tanto el recurso, tanto el origen de los recursos. En este caso tendríamos que hacer carbón. Ha habido el gasto de carbón, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen de ese recurso? Entonces tendría que ser aquí, caja o efectivo, no sé cuál usamos. 100. Tengo que hacer entonces el recurso y el origen del recurso. ¿Ya? Igual, carne, he gastado gastos en carne 500, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Igual, bebidas, ¿de dónde? ¿No? 500, registro en el debe y 500 ha salido del efectivo. Ha salido del efectivo de alguien, ¿no? Del organizador, por ejemplo. Igual, bebidas, 200. ¿Ha salido de dónde? ¿No? De efectivo. De la caja que podríamos llamar el bolsillo de una persona, ¿no? El bolsillo de una persona. ¿De dónde ha salido? Hay un gasto, sabemos que hay un gasto, pero ¿de dónde ha salido? Del bolsillo, ¿no? De la caja. Caja le llamamos normalmente contabilidad, o efectivo también, ¿ya? Entonces, de una caja ha salido. Entonces, meto la mano a la caja o al bolsillo, saco y gasto en la bebida, o gasto en el carbón, ¿de acuerdo? Ahora, ese es el tema del registro de doble partida. Tenemos fórmulas para hacer contabilidad. Tenemos la fórmula principal, que es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Es una ecuación fundamental de la contabilidad. Esto debemos saberlo de memoria. Bien, ahora cuando se inicia una empresa, se realiza una fórmula, que es esta fórmula para obtener el capital. ¿No es cierto que si yo inicio una empresa con, por ejemplo, 10.000 bolivianos, no tengo, aquí por ejemplo, a ver, tengo una empresa con 10.000 bolivianos, que significa, tal vez en el banco, tengo unos ahorros de 10.000 bolivianos, ¿no? El registro tiene que ser por doble partida. Eso es banco o caja también podría ser. Está en mi bolsillo los 10.000 bolivianos, ¿no? Está en mi bolsillo. Pero para cumplir la concepción de la doble partida o el registro en dos columnas, me falta una contracuenta, ¿no? ¿Qué debería ser aquí? Al inicio de actividades. Al inicio de actividades, ¿qué debería ser? Debería ser capital, porque estoy iniciando la empresa. Es una empresa completamente nueva. No es reapertura, reinicio de actividades, es inicio. O sea, como dicen, el punto cero. Entonces, tiene que ser capital. 10.000 bolivianos, capital. Bien. ¿Y esto cómo se explica? Les decía, se explica así. El capital como parte del patrimonio. Aquí tenemos P asterisco, que significa patrimonio. Pero patrimonio es un agrupador.
Es un agrupador de varios conceptos. Como les he hablado, el ejemplo absurdo de la parrillada, ¿no? Parrillada era un agrupador. Tiene, tiene dentro de parrillada tiene varios conceptos, como ser, decía, carbón, ¿no? Carbón, carne. Tiene varios conceptos. Es un concepto agrupador. A eso me refiero cuando hablo de agrupador. Entonces, si hablamos, aquí hablamos de agrupadores. Hay tres agrupadores grandes en contabilidad, que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Dentro del patrimonio tenemos, tenemos los conceptos de cuentas, que son capital y también resultados. ¿Ya? En activo tenemos también cuentas, se le dicen ya, cuentas, subcuentas. Entonces, porque esta es una cuenta igual, pero es una cuenta agrupadora. Una cuenta agrupadora que me agrupa varias cuentas. Bien. Y tenemos la principal, ¿no? Que es caja. Luego podemos tener banco. Podemos tener, en realidad, ¿qué cuentas tiene? ¿Cómo sé qué cuentas tiene? Sabiendo el concepto de lo que es el activo. ¿Qué es el activo? El activo son todos los bienes que posee una empresa. ¿Ya? Y es que la contabilidad se realiza en empresas. ¿Ya? Tenemos, les estaba hablando, ¿qué es el activo? El activo son todos los bienes que posee una empresa y los derechos. Y los derechos. ¿Qué quiere decir? Y, o sea, más los derechos. O también los derechos. ¿Qué son los derechos? Los derechos son, pues, las cuentas por cobrar, las acciones que yo tenga. Tengo acciones, por ejemplo, en Cotel. Cotel, cada fin de año, igual como es una empresa, tendrá que obtener utilidades. De las utilidades me tendrá que pasar a mí un porcentaje, ¿no es cierto? Las cuentas por cobrar, igual. Puedo tener yo, ah, puedo tener cuentas que les he entregado dinero a personas en calidad de préstamo y ellos tienen que pagar un interés mensual, ¿no? A eso le digo yo cuentas por cobrar, o préstamos por cobrar, o letras por cobrar, con esas dos palabritas, ¿no? Al final de cada término, por cobrar, ¿no? Pero mayormente son las cuentas por cobrar. Entonces, el activo es eso, todo lo que poseo, todos los bienes y mis derechos, y todos los derechos que tengo también. También me refiero a bienes, me refiero con mis equipos de computación, con mis muebles, con mis vehículos, tal vez tengo inmuebles, todo eso también forma parte del activo. El pasivo. ¿Qué es el pasivo? El pasivo es todo lo contrario del activo, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir que son todas las obligaciones, ¿ya? Todas las obligaciones que poseo. Y van a tener las palabras mágicas al final de cada término, por pagar, ¿de acuerdo? Por pagar. Por ejemplo, cuentas por pagar, letras por pagar, préstamos por pagar, los clásicos sueldos por pagar, agua y luz por pagar, todo lo que es por pagar. La única cuenta que, bueno, hay algunas cuentas que no tienen ese término por pagar, ¿no? Por ejemplo, una cuenta así que ya está establecida en el pasivo es el débito fiscal IVA, ¿ya? Sabemos que es por pagar. Como también hay una cuenta también, no dice por cobrar en el activo, se llama la cuenta crédito fiscal IVA, ¿ya? Pero ese término es el que lo vuelve por cobrar o por pagar, que es crédito fiscal IVA, ¿de acuerdo? El otro es débito fiscal IVA, ¿ya? El débito fiscal IVA es el que va como parte de las cuentas pasivo. Aquí es crédito IVA. Estas cuentas son muy interesantes. Como ya les dije, como parte del activo, esta es una cuenta por pagar. Perdón, cuenta por cobrar, esta que estoy mostrando. Cuenta por cobrar. Les decía en Estados Unidos, si yo todo el tiempo compro y tengo facturas
tengo facturas de mis compras, eso me va a significar que un 13% es mío. Y eso significa que tendrían que devolverme ese 13%, porque estoy acumulando créditos. En Estados Unidos les decía, si tienes mucho crédito, Estados Unidos agarra y te hace un cheque. Por ejemplo, de una factura, he gastado 100, mi crédito fiscal sería, en general es 13%, ¿no? Sería 13. 13 bolivianos tendrían que devolverme. Aquí está sus 13, en un chequecito, 13. Usted solo ha gastado 87. Tan solo por haber comprado con factura, ¿no? Lo contrario, si yo me dedico a vender servicios o a vender productos, porque decía también al principio que la contabilidad se hace en empresas. ¿Qué tipos de empresas hay? Hay empresas de servicios, hay empresas industriales, hay empresas comerciales y hay empresas gubernamentales, ¿no? ¿Cuáles son las de servicios? Las que, la palabra lo dice, ¿no? Las que prestan servicios son servicios de comida, servicios de profesionales, de todo. Las industriales sí es muy interesante esto. Las empresas industriales son las que convierten la materia prima, manejan la materia prima y la convierten en un producto terminado. Un ejemplo rápido sería, a ver, los que hacen calzados. Agarran cuero así, cuero corriente desde su materia prima, desde su origen, y la convierten en un calzado, ¿no? Y las comerciales son intermedias entre el productor, que es la empresa industrial, y el consumidor. ¿Ya? Las gubernamentales, ¿no? Ya saben, las que del Estado, todas las empresas del Estado. Entonces hemos hablado de empresas industriales, comerciales, gubernamentales y de servicios, ¿no? Fácil. Bien, aquí están las cuentas, ¿ya? Para ir rememorando, aquí están las cuentas. Patrimonio facilito, solamente tiene capital y resultados, nada más, ¿ya? ¿Qué podríamos decir de patrimonio también? Que es el activo, patrimonio es el activo, como está aquí, el activo menos el pasivo, ¿ya? Ahora, a ver, vamos haciendo ahora contabilidad. Les decía, si yo inicio, debo tener también, para hacer contabilidad, debo también tener mi formato. ¿Ya? Este es el formato mínimo, porque puede haber más. Fecha, código, detalle, debe y haber. Este es el formato mínimo. Código, no les he hablado de código. Todas las cuentas, jóvenes, tienen que tener un código. El código, en realidad, es lo más importante en la manipulación de información, en la manipulación de datos. Y los datos nos rodean completamente en el mundo. ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, esta cuenta se llama Caja Moneda Nacional. Pónganle que yo esté haciendo varios registros. No voy a estar copiando cada vez Caja Moneda Nacional, Caja Moneda Nacional. Simplemente me memorizo el código, perdón. Voy a memorizar el código que yo le tengo que asignar también el código, ¿ya? En este caso le he asignado 10001. ¿Y por qué? ¿De dónde ha salido el primer 1? ¿Que alguien me ayude de los que ya han pasado? Porque es un pasivo. El pasivo, su código es 1. A ver, Diré gracias. Ahí nos quedaremos. Vamos a ver aquí. Le he puesto códigos. ¿Qué código tienen? A ver. ¿Cómo dice? ¿Cómo me estaba diciendo? Pasivo tiene el código 1, activo tiene el código 2, patrimonio tiene el código 3, ya, muchas gracias. Ingreso. Ya. Simplemente se le ha trabado la lengua, pero estaba en un buen camino, estaba en un muy buen camino, porque me estaba diciendo, estaba hablando del código 1, 2, 3. Es cierto, hay código 1, hay código 2 y hay código 3. Pero el activo le pertenece al 1, el pasivo, el 2, el patrimonio, el 3. Basado en esto es que hemos hecho este código. Basado en esto que hemos hecho este código. Hemos hecho el 1, hemos iniciado aquí con el 1. No sé si pueden ver mi pantalla que está sombreada con negro al 1. El 1, como inicio del código, va a ser 1 porque es de la familia de los activos, ¿ya? Hablemosle así, es de la familia de los activos.
Los siguientes códigos los voy a asignar yo conforme vaya creando las cuentas que necesito. Esta es la primera cuenta que voy a usar, el 0001. La siguiente va a ser el 002, la siguiente el 003, 004, 005 y N, ¿no? Bien, de esa manera es que codifico. Entre el código 3 le correspondería al patrimonio, ¿no? Como miembro del patrimonio tenemos a su representante, el capital. Entonces le estoy asignando 3000001, ¿no? Bien, entonces de esta manera es que yo hago contabilidad. En el ejercicio que les he dado, muy sencillo, inicio una empresa y digo que cuento con 10.000 bolivianos. Entonces el ejercicio sería caja 10.000 bolivianos contra cuenta capital 10.000 bolivianos, porque estoy iniciando. Ese es el asiento de apertura, ¿verdad? Este es mi primer asiento y también se constituye o se transforma en mi asiento de apertura. ¿Ya? Y luego, ¿cómo hago mi balance de apertura? El balance de apertura es el más fácil del mundo. Es el más fácil del mundo. Es cuestión de trasladar a otro lugar, y simplemente cumplir la ecuación fundamental. Por un lado voy a escribir activo, por el otro lado voy a escribir pasivo y patrimonio. ¿Ya? Aquí tengo, por ejemplo, caja moneda nacional. Por otro lado tengo capital. ¿Cuánto tengo en caja moneda nacional? Tengo 10.000. ¿Cuánto tengo en capital? Tengo 10.000 también. Tengo que hacer la respectiva sumita. Les decía, importante aquí este signo de igual. Igual, porque se van a presentar más cuentas en algunos ejercicios y aquí sumo, ¿no? Sumatoria. Licenciado, algunos dice. Tenía una pregunta sobre el asiento de cierre. En ahí solo entran los ingresos y egresos, ¿verdad? ¿Papito? Ah, correcto, sí. Sí, en los asientos de cierre solamente se cierran ingresos y egresos. Ah, ya, gracias. Generalmente entonces, el pasivo patrimonio no se cierran en el activo, no se cierran. Son cuentas de balance. ¿Ya? Ya, gracias. así nomás es esto entonces. Otra cosa que quiero recordar, saber para el alumno nuevo. Para el alumno nuevo, ahí tienen otra clase. Rapidito esto, mira. A ver, activo. Pero ya no tenía escrito esto. No importa. Ya tenemos la tablita de movimiento de cuentas. Ya debe tomar en cuenta la tablita del movimiento de cuentas, que dice que todo activo que aumenta se debita. Todo pasivo que aumenta o se crea, ¿qué quiero decir con aumenta o se crea? O sea, se está creando. Por ejemplo, si hay un pasivo, en el segunda transacción hay un pasivo. Dice préstamos, se adquiere un préstamo y en efectivo. Entonces sería activo contra pasivo. O sea, una cuenta, estamos hablando de una cuenta del activo que es caja, creo. Caja contra cuenta sería préstamos por pagar. ¿Ya? Luego el patrimonio se mueve igual. Patrimonio que aumenta o se crea, igual. ¿Ya? Ahora, cuando disminuyen, es lo contrario. Pasivo que disminuye, se debita. Activo que disminuye, se acredita. ¿Ya? Pasa lo mismo con esta. Patrimonio que disminuye, igual, así es. Ese es el movimiento de cuentas. Ahora, si hablamos de ingresos y egresos, estas no tienen movimiento. ¿Ya? Simplemente siempre se debitan los egresos y las cuentas de ingresos siempre se acreditan. Eso sería todo. Espero que haya entendido mi alumno nuevo.